Hola, mi nombre es Carla Camargo. Estoy con mi compañera elaborando este breve video sobre distribución normal de probabilidad. Pertenecemos a la sección T2 de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua en el núcleo de San Cristóbal. Bien, vamos a ver algunos de los términos básicos relacionados con este tópico. El primero sería que en una distribución normal de probabilidad se presenta una variable aleatoria continua x si la función de distribución es continua y la variable aleatoria continua toma cualquier valor en un intervalo. Generalmente se pueden trabajar, por ejemplo, mediciones biométricas, factores psicológicos como estrés, valores de estrés, ansiedad en un grupo de personas, el tiempo, la medición de área, en fin. Son algunos de los tipos de valores que se pueden otorgar a una variable aleatoria continua. Hay dos términos básicos que se trabajan con la distribución normal de probabilidad. El primero es la media. Ya sabemos que la media corresponde al promedio, es decir, a la suma de valores que se dividen entre el número de los sumandos, o lo que conocemos como promedio. Por ejemplo, cuando entre 10 personas se toma el peso de cada una y para saber la media de peso de todas se divide el total de la sumatoria de los pesos entre 10, que son las 10 personas que se han pesado. Esa sería la media de ese estudio. Otro término que se maneja en este tópico es la desviación típica o desviación estándar, también se le conoce. La desviación típica sería determinada con este símbolo que se llama sigma, y esto es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Por ende, la varianza es un término que también se maneja en esto de la distribución normal de probabilidades. Ahora vamos a ver qué es la media en sí. Vamos a verlo con un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, tú y tus amigos han medido las alturas de sus perros, ¿sí? Son 5 perritos. Entonces, bueno, aquí tenemos el perro más grande y vamos con cada uno de ellos y se les toma su altura. La altura de los hombros, desde los hombros del perro, ¿sí? Desde el lomito. El de uno es de 600 milímetros, el del otro es 470 milímetros, 170 milímetros, 430 milímetros y 300 milímetros. Ahora vamos a calcular la media, en este caso sería la sumatoria de todas las alturas en milímetros dividido entre 5 da 1970 entre 5, 394 sería el valor promedio o la media correspondiente a la altura de estos 5 perritos seleccionados. Ahora la varianza, ¿cómo la calculamos? Bueno, si la altura de la media es 394 milímetros, ¿sí? Vamos a dibujar este gráfico. La media sería esta línea verde que vemos aquí, ¿sí? Que corresponde a la altura promedio de los perritos. Vamos a calcular la diferencia de la altura de cada uno. Si la media es 394 con respecto al primer perrito serían 206 milímetros y así con cada uno. En algunos casos, en los perritos más pequeños, la diferencia sería un número negativo, como vemos aquí. Para calcular la varianza tomamos cada diferencia y la elevamos al cuadrado, es decir, que la varianza es igual a la media al cuadrado igual a la sumatoria de todas las diferencias. En el caso de los números negativos las colocamos entre paréntesis y cada diferencia debe estar elevada al cuadrado. Esto se ha de dividir entre 5, como vemos entonces. Sacamos el cuadrado de cada diferencia, sumamos y eso lo dividimos entre 5 y da 21,704. Esa sería nuestra varianza. Como vemos, pues la varianza es necesario calcularla para poder conocer la desviación típica o desviación estándar. Vamos entonces a ver lo que es el cálculo de la desviación típica con este mismo ejemplo. La desviación típica o sigma, se determina con este símbolo, es igual a la raíz cuadrada, como dijimos anteriormente, de la varianza, que era 21,704. Eso da igual a 147. Lo bueno de la desviación estándar es que es útil. Ahora veremos qué alturas están a distancia menos de la desviación estándar, que es 147 milímetros de la media. Así que usando la desviación estándar tendremos la manera estándar de saber
que es normal, que es demasiado grande o que es demasiado pequeño. Si ven la forma en la que esto en la cotidianidad nos puede servir, en el caso de los perritos podemos ahora determinar con la desviación estándar cuál perrito está más o menos en un tamaño normal y cuáles son muy grandes o cuáles son muy pequeños. Esto también serviría, por ejemplo, en un estudio psicológico donde queremos saber qué valor corresponde a la franja normal de conducta y qué valores sobresalen o están por debajo de ese estándar que nosotros estamos buscando, ¿sí? Y así medimos objetivamente este asunto. Otra cosa que es importante tener en cuenta con respecto a la distribución normal de probabilidad son sus características. Aquí tenemos una representación de un gráfico. Siempre han de tener forma de campana. ¿Por qué? Porque su distribución es simétrica. Esta simetría, ¿sí?, se debe a que su eje corresponde a la media, la mediana y la moda, que siempre han de ser el mismo valor. Por lo tanto, el coeficiente de asimetría es igual a 0, ¿sí?, porque siempre es simétrica. Podemos observar que aquí hay dos curvas, ¿sí?, como dos gráficos en uno. Lo hice con la intención de que veamos que a más desviación típica, más alejados los valores de o desde la media o mu. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, la desviación típica, ¿sí?, estaría, supongamos, en 6 y en este caso estaría en 12. Cuando está más alejado, ¿sí?, de los valores de la media, la curvatura va a ser más amplia y más chata. Y cuando esté más cerca de la media, la curvatura va a ser más delgada y más alta. Es otra característica de la distribución normal de probabilidades. Cuando nosotros vamos a calcular ejercicios con este tipo de distribución, nos vamos a ayudar para simplificar el proceso con una tabla que diseñó el doctor Allen Webster, ¿sí? Es la tabla de valores que lleva su nombre y esto pues mi compañera va a explicar un poco sobre el uso de ello a continuación. Buenas tardes, mi nombre es Gino Díaz, soy estudiante de Psicología de la sección T2, como antes lo mencionaba mi compañera Carla Camargo. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre la distribución normal de la probabilidad. Le vamos a explicar algunos ejercicios correspondientes a este tema de estadística. Empecemos. Pero es importante resaltar que esta distribución es simétrica, tiene el mismo comportamiento a la izquierda y tiene el mismo comportamiento hacia la derecha. De igual manera, la distribución de probabilidad se da cuando el coeficiente de asimetría es igual a 0. Por tanto, es menester señalar un ejercicio referente a la distribución normal de probabilidad. En este ejercicio de estadística nos plantea lo siguiente. Se plantea un ejercicio en donde el tiempo promedio de los estudiantes en llegar a la universidad es de 35 minutos, con una desviación estándar de 10 minutos. Por tanto, se toman estos valores como parámetros, que son mu, que es igual a 35, y el sigma, que es igual a 10. Es importante señalar que se debe primero graficar y posteriormente surgen las interrogantes para poder realizar este ejercicio de estadística. Se presenta la siguiente interrogante: ¿qué porcentaje de los estudiantes llega entre 35 y 50 minutos? Como antes mencioné, es importante primeramente graficar. Graficamos la probabilidad de llegar entre 35 y 50 minutos. Aquí lo vemos en nuestra gráfica. De 35 a 50 minutos. Lo marcamos para ver qué fragmento de la gráfica ocupa este tiempo en donde los estudiantes tardan en llegar entre 35 y 50 minutos. Por tanto, se plantea esta fórmula que pueden ver aquí. Es la fórmula que presenta la estadística, en donde z es igual a la variable x menos mu sobre la desviación estándar, que como lo recordamos anteriormente es de 10. Posteriormente tomamos los valores que se nos dan, que son, el primero sería z igual a 50, que son las probabilidades de que lleguen los estudiantes de 35 a 50 minutos. Entonces lo que hacemos es 50
restarle a los 35 minutos sobre la desviación estándar, como lo dije anteriormente, es de 10. Posteriormente, z es igual a 15, que es la resta de 50 menos 35, 15 sobre 10, que es la desviación estándar. El resultado de este ejercicio es de 1,5, pero como recordamos anteriormente, nos tenemos que ubicar en la tabla de valores que nos facilitó el doctor Alan Webster. Este es una tabla que nos ayuda a ese tipo de ejercicios. Una vez que el ejercicio arroja el resultado, tenemos que ubicarnos en esta tabla y los ubicamos en la tabla, y el resultado sería, ubicándonos en el 1,5 de la tabla del Dr. Webster, sería 43,32%. Posteriormente surge otra interrogante, que es ¿qué porcentaje de los estudiantes llega entre 18 y 40 minutos? Tomamos los valores que se nos dan, que son 18 y 41. Por tanto, z es igual a 18 menos 35, que son los 18 minutos y los 35 pasados, que es la mitad de donde se encuentra la gráfica, que sería en este caso la media. 18 menos 35 sobre 10, que es la desviación estándar. Hacemos esto del lado izquierdo, como lo pueden ver en la gráfica, que es el tiempo que demora cada estudiante, y también se realiza del lado derecho, que también es el tiempo probable que tarde un estudiante en llegar a la universidad. Se hace del lado derecho. Z es igual a 41, que nos lo dan aquí, que son los 41 minutos, menos 35 sobre 10. Los resultados nos arrojan del primer evento, que son los 18 minutos, nos arrojan 1,7. Y del lado derecho de esta gráfica de 41 nos arroja 0,0. Estos dos resultados que pueden ver aquí, que estoy señalando, debemos ubicarlos en la tabla del Dr. Webster. Posteriormente los buscamos y el resultado de estas dos tablas serían 45,52% más el 22,57%. Este resultado de estos dos minutos del lado derecho y del lado izquierdo nos dan el resultado de los dos, que serían 68,11%, que este resultado es la respuesta a la interrogante antes mencionada, que es qué porcentaje de los estudiantes llega entre 18 y 41 minutos. Entonces la respuesta a esta interrogante sería 68,11%, es decir, que ubicó todo lo que pueden ver en esta gráfica. Esto lo que pueden ver en esta gráfica fue lo que ubicó el 68,11%, que es el resultado de cuánto tardan los estudiantes de llegar a la universidad. También es importante señalar que en la pregunta anterior, la respuesta a este interrogante fue 43,32, es decir, que un promedio se presenta la siguiente interrogante: ¿qué porcentaje de los estudiantes llega entre 35 y 50 minutos? La respuesta es 43,32%, que está entre 35 y 50 minutos. La pueden ver aquí, está ubicada en la gráfica que está acá, como la pueden observar. Bueno. Bien, como equipo nos sentamos, Ninosca y yo, a reflexionar sobre la utilidad que tiene la distribución normal de probabilidades en nuestra función como psicólogos clínicos, que es la aspiración de ambas, y pues nos dimos cuenta de que es una herramienta muy útil en el estudio estadístico de la psicología, porque, por ejemplo, si como psicólogos yo quiero saber en una población, por ejemplo, de jóvenes, yo quiero saber en esa población o grupo, estudiar su coeficiente intelectual y cuál es el estándar y cuáles sobrepasan o están por debajo de este estándar, yo tengo, además de que aplicar el test y obtener valores, tengo que aplicar la media para saber cuál es el coeficiente intelectual promedio de ese grupo muestral. Tengo que calcular la varianza para con ella poder obtener el valor de la desviación típica. Y con ello voy a determinar cuáles están en esa franja llamada estándar, cuáles están por encima de ese valor y superan el coeficiente intelectual corriente, y cuáles están por debajo. Y esto me va a ayudar a llegar a conclusiones y